Buenas tardes, profesor Rodrigo. Eh, Terminando nuestra tercera unidad de edición digital, eh, nuestro trabajo consiste, mi trabajo consiste en un análisis y evaluación de la calidad de algunas de las bases de datos. En este caso, en primer lugar, ¿qué son las bases de datos? Bueno, las bases de datos son un componente elemental en la informática hoy en día y se aplican en la mayoría de los campos. Las bases de datos también son útiles para todas las disciplinas o áreas donde sea necesaria la gestión de datos, sobre todo cuando la cantidad de datos es enorme. La verdad, me costó harto realizar este trabajo, pero finalmente pude hacer esta investigación o este análisis, eh, también un poco viendo lo que habíamos hecho durante todas las otras unidades. Y bueno, hoy día me llegó su correo y un poco se me despejó un poco la mente y pude terminar este trabajo. Bueno, por otra parte, las bases de datos tienen otra serie de características: uso múltiple, necesidad de acceso eficiente para análisis, necesidades de indexación, haciendo todas ellas que sea recomendable el uso de bases de datos y tecnologías específicas para su manejo. Bueno, existen distintos tipos de bases de datos y se clasifican en bases de datos documentales y bases de datos de multimedia. Las bases de datos documentales son aliados elementales y confiables para el manejo de voluminosas cantidades de información. Por otro lado, existen las bases de datos multimedia que se caracterizan por almacenar, además de textos, otros datos discretos, información de audio y video, permitiendo su manipulación y recuperación de esta información. Para proporcionar esta funcionalidad, los sistemas de base de datos multimedia requieren una tecnología propia del almacenamiento y un sistema de ficheros. Bueno, para mi trabajo yo eh, recopilé, en internet vi muchas bases de datos, pero me quedé con 3 bases de datos documentales y 3 multimedia. Cada una lleva una breve explicación de su utilidad y cómo responden al acceso de información. En las bases de datos que tienen que ver con documentales, elegí LILAC, que es una base de datos cooperativa de la red de bibliotecas virtuales en salud, que comprende la literatura relativa a las ciencias de la salud, publicada en países de América Latina y Caribe. En cuanto a la difusión y acceso a la información, es importante mencionar que la base de datos que conforman la biblioteca virtual en salud, además de ofrecer referencias de artículos, proporcionan conexiones con fuentes externas como Cielo, proporcionando el acceso al artículo de texto completo o al directorio de revistas, ofreciendo información sobre la publicación que edita el artículo. También otra de las bases de datos que investigué, base de datos documentales, es Scopus. Esta es una base de datos de referencia bibliográfica y citas de la empresa Elsevier de literatura per review y contenido web de calidad con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. Bueno, la base de datos Scopus permite realizar diferentes opciones de búsqueda: búsqueda de documentos por autor, por afiliación y búsqueda avanzada para usuarios expertos en la construcción de búsquedas complejas. En cuanto al acceso y difusión de la información, en el caso de no disponer de un acceso institucional, si se trata de utilizar Scopus, es muy útil el acceso libre y gratuito a SJR, herramienta desarrollada por Simago. La importancia de conocer, utilizar y acceder a Scopus recae en la calidad de las referencias, en facilitar el acceso a la información científica y en la selección de revistas para publicar. En cuanto a la tercera base de datos escogida, es ERIC. Esta es una base de datos desarrollada por el Departamento de Educación de Estados Unidos en colaboración con una red descentralizada de 16 instituciones. Está especializada en temáticas diversas del campo educativo que se responsabilizan de la colección y procesamiento de la literatura relevante en su área y luego ingresa a la base de datos ERIC. También es administrada por la Biblioteca Nacional de Administración. En cuanto a la difusión y acceso a la información, ERIC ofrece acceso a la literatura y recursos educativos. Bueno, la base de datos contiene más de 1.300.000 registros y ofrece acceso a la información de las publicaciones incluidas en Current Index of Journal in Education y
Un dato importante es que se amplía la posibilidad de encontrar la información que se necesita utilizando el integrador de recursos de información. En cuanto, además tiene acceso abierto que se ha seleccionado para la comunidad, junto con la base de datos suscrita, obviamente. En cuanto al ejemplo de base de datos multimedia, elegí YouTube. Esta base de datos permite que miles de millones de usuarios encuentren, vean y compartan videos a través de la web. YouTube ofrece un foro para comunicarse con los usuarios de todo el mundo, además de crear perfiles propios para los usuarios, para que los usuarios compartan su experiencia y su contenido audiovisual en forma de blogs llamados canales. En estos canales los usuarios pueden proporcionar su trabajo y dar a conocer el mundo del video aficionado. En cuanto a la difusión y acceso a la información, la comunidad de YouTube, a pesar de ser definida como plataforma social, sitio web o comunidad, suele ser categorizada indistintamente como una red social y como un medio de comunicación, ya que engloba muchas características de ambas. Por una parte, permite contenido variado en temas diversos, tiene muchos espectadores y adquiere cada vez un mayor aspecto en la medida de medios de comunicación como la televisión. También tenemos Facebook, que es otra base de datos donde se manejan imágenes, textos, audio y fotografía. Contiene más de 120 millones de usuarios activos, alrededor de 50 millones de páginas vistas por mes. En cuanto a la difusión y acceso a la información, el método de publicación automatizado de los contenidos ha resultado eficaz al no perder, duplicar ni modificar ningún post. Los contenidos publicados en Facebook llegan rápidamente a las personas interesadas en esa información. El alcance es transcultural y se puede gestionar mediante herramientas gratuitas. Finalmente, la última base de datos multimedia es FLIR, que es una base de datos en la cual se puede compartir, buscar, almacenar, ordenar y vender fotografías a través de la web. Actualmente FLIR cuenta con una gran cantidad de usuarios y aloja más de 5 millones de fotos de todo el mundo. Se puede dar un vistazo en la galería oficial de la Casa Blanca o ver las últimas imágenes de la NASA. En cuanto a la difusión y acceso a la información, la aparición de plataformas sociales para almacenar, gestionar y compartir imágenes ha traído consigo nuevas formas de organizar y difundir las colecciones de fotografías personales. Respecto a las conclusiones, las bases de datos documentales, considero que las tres bases de datos documentales, de todas ellas, Scopus presenta mejor calidad en el resguardo de la información. Esto es porque, según los criterios aprendidos en la unidad, ya que la selección rigurosa y un procesamiento de reevaluación en Scopus, según los criterios aprendidos para valorar su calidad en el resguardo de la información digital. En cuanto a la trazabilidad de la información, esta no se puede cambiar. La información contenida en los documentos almacenados en la base de datos de Scopus solo lo puede consultar el emisor y el receptor, o puede ser publicable para que lo puedan consultar. En este sentido, hay resguardo para el autor y sus derechos de propiedad intelectual sobre dicho documento. En relación al análisis de base de datos multimedia, considero que las tres son muy distintas. No conocía FLIR, por lo tanto para mí es una novedad. Y con respecto a esto, creo que FLIR presenta mejor calidad en el resguardo de la información digital. La razón es que las personas pueden optar por mantener en privado las imágenes que depositan y así tratar el sitio como un archivo personal, o bien pueden compartirlas con sus más cercanos. En cuanto a YouTube y Facebook, en este sentido no resguardan la privacidad porque sus contenidos pueden ser compartidos por muchos usuarios, sean o no sean contactos del dueño de las imágenes o del video, que no necesariamente sean conocidos del autor. A pesar de que FLIR es menos conocida que las otras dos bases de datos, permite subir fotos a su tamaño original, también videos cortos, de forma gratuita, con un espacio de almacenamiento en 1 terabyte. Muchas gracias, profesor. Espero que podamos vernos en otro video. Me pasé un poquito en las hojas que se pedía de máximo en el trabajo escrito, pero no lo pude acortar más. Así que le mando muchos saludos y que esté muy bien.